Hola a todos, bienvenidas, bienvenidos, estudiantes de octavo grado. Suma de los ángulos internos de un polígono. Es el tema 1.1 el que corresponde trabajar en esta ocasión. Problema. Trazando las diagonales desde el vértice A, divide estos polígonos en triángulos y determina. Literal A. ¿Cuánto suman los ángulos internos del pentágono? Literal B. ¿Cuánto es la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman? Literal C. ¿Cuánto suman los ángulos internos del octágono? Literal D. ¿De cuánto es la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman? Muy bien. Como nos pide investigar cuánto suman los ángulos internos del pentágono, bien podríamos acá medir cada uno de estos ángulos y, bueno, con el transportador, por supuesto, acá con esta herramienta importante, medimos cada ángulo y luego sumamos los 5 y ya encontramos la respuesta. En el ejercicio nos plantea de que lo podemos hacer trazando diagonales, formando triángulos, y realmente es más fácil, es mucho mejor y más divertido. Veamos acá, tenemos ya trazadas las dos diagonales que están en rojo y formados, ¿cuántos triángulos? 1, 2, se forman 3 triángulos. Ok. El pentágono entonces lo tenemos ya dividido en 3 triángulos. Vamos a pasar acá a recordar esto. La suma de los ángulos internos de un triángulo cualquiera, es de 180 grados. ¿Sí? Recordemos que todo el círculo, todo el pastel, digamos así, tiene 360 grados. 360 grados. Aquí tenemos un triángulo de color amarillo. Si le damos color ahí a cada ángulo, el ángulo A, ángulo B, ángulo C, tenemos aquí el triángulo ya partido, y estos pedazos, estos ángulos, los vamos a unir. Este ángulo A que tenemos acá es este mismo, solo lo trasladamos acá. El ángulo B que tenemos acá, solo lo giramos y lo unimos con el vértice del celeste. El ángulo C, que es de color verde, lo movemos para acá y lo unimos también con el vértice de los otros, del el A y el B. Lo que nos ha quedado ahí, observemos, vamos a tener, nos ha quedado medio pastel, es decir, medio círculo. Y podemos observarlo de una manera sencilla, lo visualizamos, ya tenemos medio pastel ahí. Con el transportador podemos comprobar el teorema que en la parte superior que nos está diciendo esto que está acá. Este teorema dice que los ángulos de cualquier triángulo, la suma de los tres ángulos suman 180 grados. Entonces comprobemos acá que eso es así. Aquí tenemos el transportador y observamos acá 10 grados,
20 grados, 30 y así sucesivamente va subiendo. Aquí tenemos 90 grados. Aquí tenemos 100 y va aumentando, 160, 170 y aquí está el 180. Con esto verificamos el teorema que leímos anteriormente, que dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo es de 180 grados. Aquí ya lo verificamos. Muy bien. Comprobado ya este teorema, pasemos entonces a analizar el pentágono nuevamente. Y queremos saber, en el literal A, queremos saber cuánto suman los ángulos internos del pentágono. Como cada triángulo suman 180 grados, ¿qué tenemos que hacer para averiguar cuánto suman los ángulos de todo el pentágono? 180 más 180 más 180, ¿verdad? Así de fácil. Así podemos averiguar cuánto es la suma de los ángulos. Aquí tenemos el pentágono, se ha duplicado, triplicado el pentágono. Se nota aquí mejor con color celeste, rojo y verde los tres triángulos que formamos. Y tenemos el triángulo celeste 180, otro 180 y sumamos al final el 180 del triángulo verde. Es como tener entonces 180 por 3. Así de sencillo. 180 por 3. Así averiguamos cuánto es la suma de los ángulos del pentágono. 180 por 3. El pentágono queda dividido en tres triángulos. Como la suma de los ángulos internos es de un triángulo es de 180, entonces observemos acá en color de negrito, pero lo vamos a subrayar. Y la suma de los ángulos internos del pentágono es igual a 180 más 180 más 180, y esto es igual a 180 por 3. Ok. Acá podríamos pensar, bueno, pero aquí no, todavía no está indicado. Y es cierto, está indicada la respuesta. 180 por 3. Solo tenemos que multiplicar. Multiplicar y nos va a dar acá 540 grados. Y esa es la respuesta. 540 grados. En el literal B nos dice que ¿cuál es la diferencia entre el número de lados? Aquí está. ¿Cuál es la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman? Veamos. La diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman es de 5 menos 3. 5 son los lados que tiene el pentágono, menos 3 que son los triángulos que están en el interior del pentágono. 5 menos 3 nos da 2. Entonces esa es la diferencia, esa es la respuesta. Esto que está acá. ¿Sí? 2 es la diferencia que tenemos entre el número de lados y el número de triángulos que se forman. De manera general, tenemos que el pentágono suman 180 por
y en paréntesis observamos 5 menos 2. Este de manera ya general, que lo vamos a utilizar más adelante. Dejémoslo así. En el literal C nos pide averiguar, acá en el literal C nos pide cuánto suman los ángulos internos del octágono. Aquí tenemos el octágono. Ya conocemos el método, entonces trazamos las diagonales y resulta que nos va a dar un total de 6 triángulos. Y como ya sabemos, que 180 es la suma de los ángulos de un triángulo, entonces multiplicamos 180 por 6, que son los triángulos que se han formado. Muy bien. En el literal D nos dice que cuál es la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos. Y ya sabemos que es parecido al caso anterior. La diferencia es de 8 menos 6. 8 lados que tiene el octágono. Al sumarlo, aquí tenemos 8 lados. Menos 6, que son los triángulos que están en el interior. Entonces la diferencia es de 2. Igual que en el caso del pentágono, aquí está, que la diferencia es de 2. Hemos resuelto el problema que nos planteaba. Lo que pasa es que también es importante esta parte. Mira, en la conclusión nos da una fórmula importante que es de analizarlo. En todo polígono, sea cuadrado, sea un pentágono, puede, aquí tenemos los mismos ejemplos que nos pusieron anteriormente, pero puede ser cualquiera aquí, hexágono, etcétera. En todo polígono, al trazar las diagonales se forma un total de triángulos igual al número de lados menos 2. Es importante. Al trazar, aquí ve, al trazar las diagonales se forma un total de triángulos igual al número de lados menos 2. Por lo tanto, la suma de los ángulos internos de un polígono de n lados es 180 por, y multiplicamos por ese paréntesis que tenemos n menos 2, es decir, n es el número de lados, menos 2, que lo comprobamos anteriormente, de dónde sale ese menos 2. Comprobemos esta fórmula importante que nos está proporcionando acá en la conclusión. La n es el número de lados. ¿Cuántos lados tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en lugar de la n, vamos a poner acá el 5. Y a ese le quitamos 2. Y hacemos la operación y nos quedan 3. 5 menos 2 es 3. Y multiplicamos entonces 180 por 3.
y tenemos 540. Eso mide la suma de los 5 ángulos que tiene el pentágono. Ok. De igual manera, en el caso del octágono, la n en este caso, ¿cuánto vale? N es el número de lado, recuerden. N entonces vale 8, correcto. Aquí está. N vale 8. ¿Sí? Esta N que tenemos acá. Y a eso le quitamos 2. Nos quedan 6. Luego ese 6 multiplicado por 180 y nos dan 1080, que esa es la suma de los ángulos del octágono. Muy bien, muchas gracias.